Está ya con nosotros Juan Escribano. Juan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Juan, como bien sabemos, es miembro de Ecologistas en Acción, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Almería. Bueno, Juan, la semana pasada abordábamos la situación en Ucrania, concretamente en Crimea. Tenemos algunas últimas noticias, ¿no? La historia sigue adelante, se sigue escribiendo en estos días, aunque por desgracia muchas personas crean que pueden permitirse estar muy de espaldas, ¿no? Y sin embargo estamos todos implicados, ¿no? El mundo está absolutamente interconectado. Sí, por ejemplo, volviendo otra vez al tema de la semana pasada, en esta semana se han producido acontecimientos pues muy importantes. Ayer justamente Ucrania admitía que no iba a recuperar la península de Crimea, lo cual un poco entraba, nosotros también lo dijimos la semana pasada, cómo era posible que hubiera un pacto entre Rusia y los Estados Unidos para dejar la cosa en tabla gracias a la península de Crimea, y parece que eso es lo que ha ocurrido. Veremos a ver si una vez que se estabilice la situación en Crimea no existen también conatos en otras zonas rusófilas, ¿no? Esa sería un poco la duda que ahora mismo está, pero que se va a incorporar y que se va a anexionar, eso sí que ya es claro. Más cerca de Rusia que nunca, porque además, bueno, lo hemos escuchado en estas últimas semanas muchas veces. En realidad, esta posición que tenía Crimea es históricamente muy reciente, ¿verdad? Es lógico que el sentimiento y que la, digamos, la adhesión por parte de los propios ciudadanos fuera prorrusa, ¿no? Sí, claro, sí, es que fue simplemente una concesión territorial en el marco de un único país, que era la Unión Soviética, y por cuestiones puramente administrativas. Fue en la década de los 50 y se mantuvo como si no hubiera ocurrido esa anexión, porque es que Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por lo tanto no había habido gran cambio, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, pues saltamos el charco, como se suele decir, porque casi en paralelo, el 12 de febrero, justamente, una manifestación pacífica por las calles de Caracas degeneraba en revueltas que acababan con 3 muertos y un país dividido, asustado. El número de víctimas, de heridos, de detenidos también no ha dejado de crecer ni tampoco de extenderse la violencia por otras zonas de Venezuela, más allá de la capital. Bueno, hablamos de los sucesos últimos, Juan, pero debemos una vez más retrotraernos pues al menos hasta los primeros pasos de eso que se ha dado en llamar, que ya es históricamente así conocido como Revolución Bolivariana, ¿no? Sí, estamos viviendo lo que durante todo el tiempo en el que se ha pretendido implantar la Revolución Bolivariana, que siempre ha sido por vía democrática, durante todo ese tiempo la oposición, que en este caso es la oposición en torno a la gran patronal, en primer momento Feder Cámara, pero sigue siendo la gran patronal apoyada por los Estados Unidos y por estados terroristas como Colombia, son los que han estado permanentemente no reconociendo la legitimidad democrática de los procesos electorales que permanentemente han ido ganando los partidos que se engloban en la órbita de la Revolución Bolivariana, y en eso es en lo que estamos actualmente. Si comparamos la situación actual con Maduro con la que ocurrió en los días previos al año 2002, que fue cuando se produjo el golpe de Estado y el secuestro de Hugo Chávez, la situación es muy parecida. Se inicia la situación con un desabastecimiento de materias primas y alimentos que está condicionado por lo que los grandes distribuidores y productores, que siguen siendo el gran capital, optan por generar ese desabastecimiento. Eso genera unos procesos de inflación bestiales, estamos hablando del 50% en el año 2013 y ya en este año pues del 7%. Eso pues provoca sensación de hartazgo por parte de la población, se aprovecha para generar esas movilizaciones que se supone en teoría son pacíficas, pero que después a lo largo de su desarrollo pues no se nota que no son tan pacíficas. Ya digo, es el guión muy parecido al del año 2002, también en aquellas movilizaciones hubo muertos que eran atribuidos a francotiradores de sectores próximos al chavismo, pero que después incluso los observadores internacionales aceptaron que habían sido de la oposición de Feder Cámara, que era la oposición en aquel momento de la patronal. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo en estas ocasiones, sobre todo si tenemos en cuenta
las dudas, que no sé si no son certezas, pero sí que son dudas razonables, cómo se han desenmascarado algunas de esas manipulaciones. Por ejemplo, se han transmitido imágenes de personas torturadas en comisaría, que después resultaron ser imágenes de militantes de ETA que habían sido torturados en España por la Guardia Civil. Es decir, que han utilizado imágenes de otros lugares para intentar deslegitimar al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, y en esa situación en la que actualmente se encuentra. Hoy ha habido ya, me parece que han sido 4 muertos, es decir, que la violencia está en las calles. No sabemos realmente si las movilizaciones contra el gobierno son o no mayoritarias, porque no lo podemos saber, entre otras cosas, porque cada vez que hay un proceso electoral ganan y vuelven a ganar las opciones bolivarianas, lo que quiere decir que no sabemos muy bien cuál es el apoyo real. También es verdad que desde que se produce la revolución, llega al poder Hugo Chávez, en todos los procesos electorales que ha habido, si bien es verdad que Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro han ganado en todos los procesos electorales, municipales, provinciales, referéndum revocatorio, referéndum aprobatorio de la Constitución, salvo en una ocasión que fue en el año 2009, que se pretendió la reforma de la Constitución y no pudo ser. 18 de 19, de hecho, de 19 procesos electorales en 14 años, ¿no? Sí, digo, pero sin embargo, si analizamos los datos, salvo en los momentos posteriores al golpe de Estado, donde sí que hubo un distanciamiento muy importante de la fuerza bolivariana, en el resto de las ocasiones muy poco los márgenes, estamos hablando de 60-40, 50 y tantos, 40 y tantos, lo que significa que la población en Venezuela realmente está dividida. Entonces, pues eso es lo que ahora mismo se está exteriorizando en las calles. Pascual Serrano, periodista, hace muy poquitos días en un artículo de opinión que publicaba en El País, planteaba 2 posibles bandos, no sé si es así como ves tú también el escenario. Él hablaba bien de una lucha de un pueblo por liberarse de un gobierno represor, o bien pues de la reacción ante acciones terroristas de grupos que pretenden desestabilizar a un gobierno legítimo. ¿Son estos los 2 posicionamientos? ¿Es este el estado real de las cosas? No estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Pascual Serrano en el artículo, porque las soluciones que da o la manera que tiene de demostrar que el país marcha no me parece que son las más adecuadas. Sí estoy de acuerdo cuando él dice que esto en realidad es una lucha de clases. La revolución bolivariana ha supuesto el aumento del nivel de vida de unas masas populares que cuando llega al poder Hugo Chávez venían del Caracazo, que con Carlos Andrés Pérez había supuesto decenas de muertos. Pues estamos muy empobrecidas, muy analfabetizadas, no tenían seguridad, no tenían asistencias médicas, no tenían infraestructura en los barrios marginales de las afueras de Caracas, y eso se ha revertido. Ahí sí estoy de acuerdo, que en ese proceso de lucha de clases la revolución bolivariana se ha puesto claramente del lado de las clases trabajadoras, de las clases populares. Pero eso ha generado a su vez un aumento de los niveles de consumo. Para Pascual Serrano eso es positivo y es una cosa que a la élite y a los propietarios de los establecimientos debe alegrar porque aumenta el número de consumidores. Yo creo que eso es un arma de doble filo, porque en cuanto se le sube a cualquier persona el nivel de adquisitivo sin previamente tener una conciencia de clase clara y saber cuál es lo que hay detrás de ese aumento de tu poder adquisitivo, puede llegar a posiciones de cierto egoísmo, querer más y unirte a las protestas precisamente porque no reconoces hasta dónde has llegado gracias a la revolución bolivariana, sino hasta dónde podías llegar si te convirtieras en un rico. La gran falsa del capitalismo es que cualquiera de nosotros en cualquier momento de la noche a la mañana nos podemos convertir en ricos. Todos sabemos que eso no es verdad, pero en nuestro subconsciente sí que existe. Y ese riesgo ocurre cuando sales de la extrema pobreza y llegas a determinados niveles de consumo. Quieres acceder a otros y eres carne de manipulación por parte de los ricos venezolanos que son los que están detrás de estas movilizaciones. Confrontación incluso en la manera de definir lo que está sucediendo. Nicolás Maduro habla claramente de golpe de Estado, sin embargo la presidenta de Argentina lo define como intento de golpe suave. Sí, pero lo que en realidad existe lo que dijimos también con respecto a Ucrania, un intento de desestabilización del país.
no se han conseguido desestabilizar el país a través de los procesos electorales, incluido el referéndum revocatorio que ganó Hugo Chávez, que si queda después podemos hablar de lo que significa un referéndum revocatorio. Digo que no lo han conseguido en todos los procesos electorales. Hoy muchos de ellos han acusado al gobierno de haber llevado a cabo un pucherazo, y sin embargo los observadores internacionales han dicho que las elecciones han sido completamente limpias. Cada vez que hay un proceso electoral en el que pierde, tratan de desestabilizar. Muere Hugo Chávez, que era el líder histórico del movimiento, una persona de un gran carisma, y lo sustituye a alguien que no puede llegar a su carisma. Es utilizando precisamente ese rebaja en el carisma que no tiene Nicolás Maduro, es como de nuevo vuelven al ataque y tratan de generar esos enfrentamientos que son muy espectaculares cuando se ven por televisión, y empiezan a solicitar países muy sospechosos, como por ejemplo Panamá, empieza a solicitar la intervención de fuerzas externas. Afortunadamente, por ahora, la Organización de Estados Americanos se ha opuesto a ello. Solo Canadá, Estados Unidos y Panamá han sido los que han apoyado la intervención en Venezuela, pero el guión es el mismo que en todos los procesos de conflicto en el que estamos viendo. Se genera el conflicto, se visualiza dos bandos y se le atribuye los valores de nuestro mundo, es decir, los demócratas, las libertades, a uno de esos, lo que te legitima para intervenir de manera externa, o bien directamente a través de tropas y bombardeos, como en muchos países hemos visto recientemente, o bien apoyando abiertamente a esos sectores, que además son apoyados directamente. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los cables de Wikileaks, donde expresamente se dice que uno de los líderes de la oposición, en este caso Leopoldo López, el hombre de Washington en ese país, y Leopoldo López, pues, curiosamente, ha sido uno de los que mediáticamente ha tenido más repercusión en estos acontecimientos, con su detención, con todo el circo montado alrededor de su figura, pues según Wikileaks, es el hombre de la CIA en Venezuela. Es decir, que aquí ni siquiera estamos hablando de conspiraciones más o menos ideadas, existen documentos que vinculan directamente a Leopoldo López con la CIA. Hablabas de Panamá, con quien rompía Venezuela precisamente relaciones diplomáticas y también comerciales. Tampoco asistía Maduro a la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta de Chile, en una situación en la que hay que añadir, debemos recordar que con este país, con Chile, pues está ahí también en el aire la noticia de la muerte de esa ciudadana chilena en los Andes venezolanos durante los disturbios en Mérida, ¿no? Doblemente delicada la situación. Sí, exactamente. Hay una cosa que es curiosa en este conflicto, y es el número de detenciones también de gente de fuera de Venezuela. Sí. Ha habido relativamente pocas detenciones, ojalá no hubiera habido ninguna, ¿no? Pero dado el nivel de conflicto y el nivel de violencia, son pocas las detenciones. Vamos, en cualquiera rodea al Congreso que hemos visto en España en los últimos años, ha habido más detenciones que por ahora hay en Venezuela. Ojalá no hubiera habido ninguna, ¿no? Pero es curioso que muchas de esas detenciones han sido de ciudadanos extranjeros, lo cual también implica un poco la dimensión de clase y no nacional que tiene el conflicto. Es decir, todo aquello que se siente identificado con determinadas posturas de las clases poseedoras o detentadoras de los medios de producción en Venezuela, que a pesar de lo que se dice no han sido expropiados de sus medios de producción, pues parece que están yendo a apoyar a esa realidad. Pero yo creo que Michelle Bachelet, que ha incorporado en su gobierno y como presidenta del Senado a determinadas figuras especialmente reconocidas y próximas a lo que serían los postulados ideológicos de la Revolución Bolivariana, no creo que genere mayor conflicto que una simple rogatoria de que se investigue hasta sus últimas consecuencias que ha pasado con esa ciudadana chilena. El secretario general de la Organización de Estados Americanos ha subrayado que no ha habido ruptura del orden democrático y te pregunto si existe alguna razón para aplicar los instrumentos de la OEA y si es más eficiente la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, como afirma el ministro de Exteriores de Venezuela, o simplemente es más afín a los intereses del gobierno de Maduro. Sí, bueno, la OEA tradicionalmente ha estado manipulada por los Estados Unidos. Eso históricamente siempre ha sido así. Todas las intervenciones que los Estados Unidos han llevado a cabo en América Latina, con bombardeos a varios marginales, como pasó en Panamá con el bombardeo del barrio de Chorrito, invasiones directas a Estados,
nunca han tenido mucha capacidad la OEA para oponerse a eso que los Estados Unidos hacían. Pero sí es verdad que en la OEA hay países como Colombia, que es realmente la base militar, la gran base militar de los Estados Unidos en Sudamérica, lo cual evidentemente puede distorsionar un poco los debates y los puede, digamos que, ir hacia posiciones que no les interese. Lógicamente, en este momento de crisis, lo que el gobierno de Venezuela está intentando es buscar los máximos apoyos posibles, y los máximos apoyos posibles se van a obtener en los lugares donde más próximos a la revolución bolivariana, ¿no? Y en ese sentido es lógico que así sea. Pero a pesar de eso, en las últimas reuniones de la OEA se ha denunciado la actitud de la oposición en las calles, se ha denunciado el uso de la violencia por parte de esos opositores, y pidiendo que se respete la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, que no hace todavía un año fue elegido por la mayoría de los venezolanos en unas elecciones totalmente transparentes y libres. Nicolás Maduro, que en una de las últimas declaraciones que realizaba prohibía expresamente la presencia de marchas opositoras en Caracas hasta que la Mesa de la Unidad Democrática no se siente a dialogar o termine lo que él ha definido como un golpe de Estado. Por un lado te pregunto, pues, si realmente cómo está siendo la actuación de esta Mesa de Unidad Democrática, y por otro, ¿qué te parece el que proteja expresamente a la capital de Venezuela? Si es una posición, digamos, estratégica, también pensando en la mayor repercusión que puede tener todo lo que suceda en Caracas de cara al resto del mundo, o si realmente pues, está siendo inteligente y es necesario que la capital de la República siga todo lo intacta que se pueda. Hombre, la situación es muy delicada para ellos. Ya en el año 2002 ya se vio hasta dónde se podía llegar, ¿no? Es decir, que la situación es grave. Es grave porque hay un gobierno democráticamente elegido que está contra las cuerdas, porque hay una oposición, que es una oposición económicamente poderosa, que está enfrentándose en las calles y utilizando a sectores desclasados en algunas ocasiones, o utilizando la imagen de estudiantato, que no es mayoritariamente contrario a la revolución bolivariana, pero sí que lo está utilizando. Es decir, que la situación es de mucho conflicto. Es lógico que se responda. En nuestro país, durante el 15M, se prohibieron cualquier tipo de marcha por la carrera de San Jerónimo, y el 15M no era la oposición que se está viendo en las calles en Venezuela. Y en relación con que sea Caracas la ciudad protegida, es que Venezuela es un país que está muy despoblado en la mayor parte de su territorio. Caracas acumula la mayor parte de la población. Caracas además es una ciudad, como cualquier otra de las ciudades de América Latina, muy difícilmente gobernable. Es muy extensa, con una población que ha ido viniendo de manera absolutamente descontrolada desde el campo a la ciudad, donde hay barrios de una fortísima conflictividad social y otros que están rodeados de verjas electrificadas para que no pase nadie. Es decir, que la situación de Caracas es especialmente sensible. Proteger Caracas es proteger la mayor parte del país, salvo Valencia o alguna otra localidad. La mayor parte de la población se concentra en Caracas, lo cual también es lógico. Pero también es verdad otra cosa, y es que, dada la violencia que se utiliza por parte de los opositores en esas movilizaciones, la acción de la policía está siendo, yo no digo que escrupulosa, porque ha habido muerte y por lo tanto hay que investigar y depurar responsabilidades, pero sí que si las comparamos con otros procesos, es muy significativo que no haya sido muchas más las personas, tanto detenidas como muertas o heridas. Hace 2 semanas la policía abrió fuego en España con pelotas de goma a personas que venían nadando desde el mar y murieron 13 o 14 personas. Es decir, que no hay correspondencia con esos niveles. El ejército de Venezuela, después de la depuración que se produjo después del golpe de Estado, es un ejército que está claramente a favor de la revolución bolivariana. Es decir, que medios tienen para llevar a cabo represiones mucho más fuertes. Hasta ahora no se han hecho, ojalá no se hagan, ¿no?
Eso no quiere decir que si ha habido muertes y se le pueden imputar a esas fuerzas de seguridad, hay que investigar y depurar responsabilidades, eso sí. Pero también es verdad que algunas de ellas, ya organismos ajenos a ninguno de los dos bandos, imparciales, han entendido que puede haber detrás también la mano de algunos opositores, o sea que no es tan fácil. Sobre todo unos opositores que durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez estuvieron acostumbrados a hacer desaparecer a la gente. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, amigo de Felipe González, después del Caracazo, hizo desaparecer a gente, entre ellos al padre de la actual ministra de Información, Delcy Rodríguez, fue desaparecido en el Caracazo. O sea que no son tampoco esos demócratas buscadores de la libertad, son personas que tienen detrás también ya un currículum, una experiencia y saben que la muerte de manifestaciones son elementos de desestabilización. Ya lo hicieron en el año 2002 con francotiradores y ahora pues no me cabe duda de que o lo intentarán o lo han intentado ya. Provocando además en ese año 2002 ese breve periodo en el que el presidente se vio derrocado. Te pregunto un poco por los dos puntos de vista en torno a esa hecatombe de la que ha hablado Maduro en los últimos días, ese desafío inmediato al que se enfrenta Venezuela. Desde el punto de vista del presidente del país, de la República, pues él habla de la intervención imperialista extranjera, pero por otro lado, si nos vamos al bando opuesto, pues nos encontramos con la situación de un país con una elevadísima inflación del 30%, es la más alta de Latinoamérica, la devaluación del 60%, el dólar negro, la escasez en los mercados, real además, los 25.000 muertos aproximadamente al año, colectivos armados en los barrios, la expulsión de medios como CNN. No te pregunto tanto por el punto de vista, la óptica desde el poder, sino desde la ciudadanía, que es lo que ve más de cerca, ¿no? Porque entendemos que también ante esa situación no sabemos qué se activa antes, ¿no? Si ese mensaje que llega desde la cúpula del poder, desde el propio gobierno, desde el Ejecutivo, o la necesidad que hay en las calles. Evidentemente, cuando una provocación tiene fruto, y consigue arrastrar a la gente, aunque más o menos mayoritariamente, es porque existen elementos que facilitan ese arrastre, ¿no? Por parte de una parte de la población, ¿no? Evidentemente eso es así. La revolución bolivariana tiene problemas que son problemas propios. Por ejemplo, la implementación del proyecto Socialismo Siglo XXI, ideado por Yetterli, no ha avanzado todo lo que se debiera haber avanzado. Por ejemplo, no se ha planificado la economía, el Estado interviene muy poco en el devenir de la economía, no se han producido expropiaciones muy reales de los medios de producción, es decir, que lo que existe en Venezuela en realidad no es ni de lejos lo que Hugo Chávez decía, un socialismo cristiano, justo y marxista, ¿no? Eso no es lo que existe. Es decir, que buena parte de las personas que apoyaron la revolución bolivariana en un primer momento se sienten desencantadas porque nos ha llevado hasta sus últimas consecuencias esa revolución. Eso no quiere decir que no haya habido avances muy significativos. Por ejemplo, todo el tema de las misiones barrio adentro, para la alfabetización, misiones para que los médicos cubanos pudieran entrar en barrios donde nunca había habido médicos, etcétera, etcétera. También supongo que estará en el subconsciente colectivo, pero los problemas que tienen actualmente son problemas reales. Existe un desabastecimiento, ese desabastecimiento ha generado unos importantes niveles de inflación, como tú bien decías. No solo eso, sino que el Sucre prácticamente pierde día a día su peso, es decir, que el dólar negro, como también tú decías, es la moneda que actualmente utilizan, porque los altísimos niveles de inflación prácticamente hace que la moneda nacional no sea un instrumento adecuado para el intercambio. Todo eso es cierto, pero también es verdad que en la revolución bolivariana existían soluciones que no se han podido llevar a cabo. Por ejemplo, la sustitución de los precios de las cosas, de los alimentos, de las mercancías y de los servicios, la determinación de esos precios, no por lo que diga la oferta y la demanda, sino por el trabajo implementado en esos objetos,
hubiera sido un instrumento adecuado para acabar con eso, pero es que la revolución bolivariana no ha encontrado nada más que obstáculos y ha sido muy difícil llegar a donde se encuentra. A pesar de eso, el petróleo que fue nacionalizado se ha utilizado para otras cosas de las que se utiliza en Colombia, para las que se utiliza en Qatar o en Arabia Saudí, y se ha utilizado para llevar a la población a elevar mejor y llevar a cabo pues unas mejores condiciones de vida de la mayor parte de la gente. Eso no quiere decir que actualmente la situación sea extremadamente delicada y que es lógico que la gente esté descontenta. Y que precisamente ese descontento es el que la patronal y los propietarios de los medios de producción y de las grandes empresas están utilizando. Y bueno, antes hablábamos de la larga sombra, ¿no?, que todavía proyecta sobre el gobierno de Nicolás Maduro la figura de Hugo Chávez. Precisamente pues hace unas semanas la psicóloga social y filósofa Colette Capriles se preguntaba, llegaba a preguntarse si de verdad ha muerto Chávez o si por el contrario se deja notar su ausencia en el desarrollo de este conflicto. Claro, nos situamos en este mismo escenario o en un plausible escenario parecido, similar, pero con el gran inspirador, ¿no?, el gran ideólogo de esta revolución bolivariana en las últimas décadas. Sí, claro, la muerte de Hugo Chávez es el inicio de la situación en la que nos encontramos. Hugo Chávez, después del golpe de Estado, salió extremadamente fortalecido, fue capaz de hacer una depuración de todos los sectores militares golpistas. Él era militar, conocía bien el gremio y sabía que controlando el ejército favorecía el que todos los logros que pretendía incorporar fueran reales, ¿no? Hugo Chávez tiene una personalidad arrolladora, independientemente de que algunas de las cosas que decía pues no estuvieras de acuerdo o te parecieran que chirriaban, pero lo que sí es verdad es que su personalidad era arrolladora y encandilaba a mucha gente. Ese tipo de personas no suelen ser habituales. Ahora Nicolás Maduro pues no es así. Eso también está siendo aprovechado por la oposición para desgastarlo, pero también es verdad otra cosa, y es que Nicolás Maduro se ha presentado a unas elecciones donde estaba compitiendo con Capriles, que es uno de los hombres más ricos de Venezuela, con todos los medios técnicos, medios económicos, el apoyo de Estados Unidos, y ganó Nicolás Maduro. Es decir, que es cierto que no tiene la misma personalidad y el mismo arrastre, pero la revolución bolivariana parece que ha conseguido quitar al líder sin que eso le haya supuesto por lo menos pérdidas electorales. Pero también es verdad que una locución de Hugo Chávez es mucho más efectiva para acallar ciertas protestas que lo que puede ser el Nicolás Maduro. Si hablamos del periodo, sobre todo de la última parte de gobernanza por parte de Hugo Chávez, a lo que unos llaman bienestar durante este mandato con su modelo de distribución de riquezas, otros simplemente hablan de sensación de bienestar por optar Chávez por el endeudamiento extremo cuando se agotó el boom petrolero. ¿Hasta cuándo habría durado la bonanza? Y esto me da pie para preguntarte, Juan, si lo que está sucediendo ahora no es hasta cierto punto el resultado de un proceso ya incubado durante el mandato del predecesor de Maduro. Bueno, es verdad que la economía de Venezuela es lo que se denomina una economía dependiente de una sola materia, que en este caso es el petróleo, ¿no? Pero que si lo llevamos a nuestro país, nuestra economía es dependiente prácticamente de un único sector, que es el turismo. Es decir, que no sería el único país en el que eso ocurre. Es verdad que el momento de máximo esplendor de la revolución bolivariana coincide con el proceso de encarecimiento del petróleo. Es decir, se recibe mucho más, con lo que se puede, evidentemente, implementar mucho más medidas de ese tipo, ¿no?, medidas de carácter social. Pero en ningún momento la revolución bolivariana encuentra un territorio o un terreno completamente libre y en el que se pueda llevar a cabo aquello que ideológicamente piensan que es lo mejor, sin retrotraer mucho en la memoria el atentado que se produjo en la refinería, en la mayor refinería de Venezuela, que la dejó prácticamente devastada. Eso fue un sabotaje. Es decir, que es cierto que tenía déficit. El mayor déficit desde mi punto de vista es que el socialismo siglo XXI, como horizonte ideológico en el que
el socialismo del siglo XXI como horizonte ideológico inspirador de la revolución bolivariana no se ha llevado a efecto. No se ha llevado a efecto en los niveles necesarios para la intervención por parte del Estado en la economía, no se ha llevado a efecto en la incorporación de la valorización del trabajo como elemento de transacciones entre las personas. Todas esas cosas no se han hecho y eso puede ser que esté también detrás de la realidad actual de Venezuela, pero gobernar un país que está siendo permanentemente saboteado desde el interior y desde el exterior no debe ser muy fácil, por mucho petróleo que se tenga. Y simplemente para analizar esos avances se tendría que comparar con el último mandato de Carlos Andrés Pérez. Con Carlos Andrés Pérez el petróleo que existía en Venezuela era el mismo, no ha sido descubierto a partir de que Hugo Chávez llegara al poder. Y sin embargo con Carlos Andrés Pérez los niveles de analfabetismo, los niveles de hambre, los niveles de no asistencia sanitaria eran extremadamente mayores. Ahí también se tiene que valorar las virtudes o no de la revolución bolivariana, ¿no? Independientemente de que yo también soy crítico, ha ido demasiado lento y posiblemente por ir demasiado lento es por lo que se encuentra en esta situación actual, y es que los grandes propietarios de los medios de producción, a los que no se les ha tocado sus privilegios, pues se encuentran ahora envalentonados y quieren, como en todos sitios, que ya que gobiernan en lo económico, gobiernan también en lo político. El político Edgar Gutiérrez añade además pues esa presencia, como decíamos antes, la estela difícil de sostener, de mantener, de Hugo Chávez en este presente ya diferente, distinto, al menos así ha de ser, algo que se ha dejado notar incluso en la última ceremonia de los Oscars, ¿no? Todos recordamos la buena relación que logró granjear, llegar a tener Hugo Chávez con figuras pues, muy punteras, muy conocidas, como estrellas como Sean Penn, por ejemplo, y sin embargo, como ahora Nicolás Maduro se está encontrando con la crítica de otras tantas como Cher, como Madonna. Mucho han cambiado las cosas, ¿no? Incluso con el antiimperialista Rubén Blades. Desi Rodríguez, la ministra de Información y Telecomunicaciones, que además conocí, estuve en una instancia investigadora con ella en París. Bueno, pues Desi Rodríguez decía en relación a eso que, curiosamente, en cuanto se ha producido estos primeros conatos de crisis y estas movilizaciones masivas, Hollywood, como gran pantalla para el resto del mundo, ¿no?, cita en la entrega de los Goya, de los Oscars, este muchacho joven que interviene en la película con él, cita en el mismo nivel a aquellos que pretenden recuperar la libertad en Ucrania y en Venezuela. Lo cual, bueno, en Ucrania queda claro quiénes son los que están intentando recuperar la libertad, y es que ninguno de ellos. O sea que ahí, y después decir que la patronal va a ser la que va a recuperar la libertad en Venezuela, pues la misma patronal que está en Colombia, el país más violento del planeta, el país con las mayores desigualdades de América Latina. Bueno, sería pues, cuestionable al menos, ¿no?, que esa llamada a que la gente se ponga con el botín de Venezuela, eso le vaya a arreglar nada, ¿no? La revolución bolivariana tendrá su déficit. Estoy completamente seguro que se pueden arreglar, pero lo que tengo clarísimo es que el neoliberalismo no tiene déficit, es que hay un déficit en sí mismo, porque se basa en la competencia, se basa en la destrucción del medio ambiente y en la destrucción de otras personas. Así que lo que está claro es que ni siquiera en una base ideológica el neoliberalismo se pretende conseguir el bienestar de la gente, mientras que la revolución bolivariana sí lo ha pretendido. Ahí está, por ejemplo, la diferencia entre el Tratado de Constitución del ALBA y el Tratado de Constitución del ALCA. Son dos tratados de libre comercio, uno auspiciado por los Estados Unidos, el ALCA, y otro auspiciado por los países bolivarianos, que es el ALBA. Si leemos las introducciones, los preámbulos de ambos, en el ALCA simplemente se dice que hay que acabar con las fronteras para el libre tránsito de mercancías para conseguir la mayor flexibilización posible y el menor coste posible de la fuerza de trabajo. Es decir, lo mismo que podría ser cualquier tratado de la Unión Europea o cualquier disposición de Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en el ALBA, durante páginas, antes de empezar a analizar cuáles son las necesidades económicas de la zona y cuáles son las medidas para conseguir una unidad de mercado,
lo primero que se hace es describir cuáles son las necesidades de las personas de la zona, hacia dónde se tiene que ir para conseguir que esas personas vivan cada vez mejor, etcétera. Es decir, que yo no sé si llevar hasta las últimas consecuencias la revolución bolivariana lo conseguiría, pero por lo menos lo pretende. Sin embargo, estos que ahora están en las calles manifestándose no pretenden eso, lo cual ya para mí sí que es una diferencia significativa. Bueno, pues seguiremos muy de cerca la actualidad, cada última hora de lo que está sucediendo en Venezuela. Te agradecemos mucho, Juan, que has estado con nosotros y te esperamos en breve, cuando el trabajo te lo permita, para seguir analizando contigo pues esta actualidad, pues en las últimas ocasiones que nos hemos encontrado, tan cruda y tan inmediata, ¿no? Así que, Juan, muchísimas gracias y de verdad, hasta pronto. Hasta pronto.